acerca de los 10 mandamientos y sabemos y hemos aprendido que estos mandamientos los dividimos en dos grandes secciones. El primero, mandamientos del 1 al 4, que nos hablan de la relación con Dios y el hombre. Y la segunda sección, del 5 al 10, los mandamientos que nos hablan acerca de la relación con el prójimo. Jesús resumió estas dos grandes secciones en Mateo 22, 37, 39, un pasaje muy conocido, ¿recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Debemos de recordar que los mandamientos fueron dados a Israel en un tiempo muy especial, cuando como nación iban a poseer la tierra que Dios les había prometido. Una tierra rodeada de pueblos paganos, quienes tenían ya costumbres y vidas establecidas. Entonces estos mandamientos vienen con el propósito de entregar al pueblo un código ético y moral que les permitiera o que les diera una guía de cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con el prójimo. También la idea es que pudiesen ser una sociedad que viviera en sana convivencia, con justicia y equidad. Pero sobre todo, era que no copiaran las costumbres de los pueblos paganos, sino que fueran un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo donde Dios sería su rey y que ellos se regirían por estos principios. Amén. Como les dije, la segunda sección de estos mandamientos regulaban la correcta relación entre los habitantes de Israel y también a los extranjeros. Y es por esto que estos mandamientos se dan para que todos los habitantes pudieran demostrar el amor al prójimo. Y esto es de lo que nos hablan estos mandamientos, de acciones prácticas y concretas de cómo debemos amar al prójimo. Y me corresponde en esta mañana hablar del octavo y del 10º mandamiento. No hurtarás y no robarás. Y es mi propósito en esta mañana que usted y yo podamos hacer una confrontación bíblica de estos dos pecados como grandes problemas del corazón y de la mente. Y más allá de una confrontación bíblica, que podamos ver los comportamientos relacionados a estos pecados y que usted y yo analicemos cómo estamos con todo este tipo de prácticas. Amén. El primero de ellos, no hurtarás. Éxodo 20:15. Ahí lo puede encontrar. Pequeño, no hurtarás. Hemos escuchado la palabra hurto y también la palabra robo. Pareciera que son similares, pero tienen una diferencia. El hurto es el delito que se comete sin fuerza en las cosas y sin violencia a las personas. Caso contrario, el robo es el delito que se comete con fuerza hacia las cosas y con violencia o intimidación hacia las personas. Ambos dos, el hurto y el robo, están dentro de este mandamiento. En el libro de Éxodo, como ustedes lo tienen ahí, capítulo 20 y otros paralelos, Dios entrega a su pueblo el valor de no hurtar. Originalmente, este mandamiento fue dado para ayudar o para proteger a las personas libres contra acciones como la cautividad, el que fueran vendidos o puestos en esclavitud, que eran comportamientos muy de la vida cotidiana en ese tiempo. Y este hecho era castigado con la muerte, como lo dice Éxodo 21:16. El que secuestre a una persona, ya sea que la haya vendido o que aún la tenga en su poder, será condenado a muerte. Este mandamiento también contempla
los robos o los daños a la propiedad del prójimo. Y encontramos en estos versículos que lo que se pedía era un acto de restitución, es decir, entregarle o devolverle al prójimo el daño que yo hice. Y vean cómo Dios es tan especial y tan específico y tan detallista. Éxodo 21:36 dice: si el toro tenía la maña de cornear y su dueño le conocía esta maña, pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. Vean cómo Dios les da direcciones específicas a su pueblo de cómo amar al prójimo. Y en estos versículos, como les dije, lo que vemos es un acto de restitución, un acto donde si yo le hice daño al prójimo, yo le restituyo por amor a él. Desde una mirada del Nuevo Testamento, quiero que me acompañe a Efesios 4:28. De esta mirada del Nuevo Testamento, Pablo escribe a Éfeso y le dice, ¿lo tienen? Amén. ¿Sí? Dice, el que robaba, ¿qué dice? No robe más, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo les hace ver a los convertidos de Éfeso que las prácticas que traerían antes de convertirse ya no las pueden seguir haciendo. Y al parecer, a algunos nuevos convertidos, algunos hermanitos, todavía mantenían el pecado de hurtar. Y Pablo quiere enseñarles y darles una gran verdad y darles una solución práctica a este mandamiento. Porque contrario a Éxodo 20:15, donde solo se da la regla, no hurtarás, Pablo viene a dar la guía a ese mandamiento, la solución a ese mandamiento, y dice, trabajen, pero no solo trabajen pensando en ustedes, sino en la necesidad del prójimo. Y esto es un cambio radical en nuestro pensamiento, porque muchas veces estamos afanados trabajando para nosotros mismos, sin pensar en la necesidad del prójimo. Y aquí es donde Pablo dice que la vida en Cristo no es una vida egoísta, no es una vida para quitar, no es una vida para sí, no es una vida para robar, no es una vida para acumular, sino todo el contrario, es una vida para dar, una vida para darle al prójimo. Y aquí en este versículo es donde encontramos la plenitud de este mandamiento. La plenitud es que el cristiano encuentra satisfacción y felicidad en ayudar a otros. No le roba, sino que más bien le da. Amén. Y eso es una gran bendición, poder ayudar a los demás, poder pensar en las necesidades de los demás. Quiero contarles que en mi experiencia personal fui 2 veces víctima del robo. La primera vez, la casa la dejaron, como decimos, limpia. Hasta las sábanas se llevaron. Todo. A vista y paciencia de mi familia que estaba en la casa de a la par y al sol del mediodía. Así entraron y se llevaron todo. Cuando yo entro en la casa y la veo vacía, podrán ustedes imaginarse el impacto que eso tiene. Yo decía, wow, todo lo que nos costó las cositas, se llevaron todo. Bueno, pasó el tiempo y un segundo robo. Pero este fue todavía más devastador porque entraron en la noche, mientras dormíamos. Y en la mañana me levanté como a las 5 de la mañana a empezar el afán del día. Y seguro
yo dije, seguro estoy media dormida todavía y qué raro, no veo el microondas, qué raro, no veo y veo puertas abiertas. Y yo, ¿qué es esto? En plena noche entraron y nuevamente se llevaron todo lo de la planta baja. Hasta algunos tamales que teníamos en una refri se llevaron. Ajá. Estaban ricos. Bueno. Sabe, hermano, ese fue un momento difícil porque ya no era la ausencia de lo material. Era el hecho de que habían entrado a la privacidad, que tuvieron en sus manos nuestras vidas. Y yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esa horrenda experiencia. A la propiedad o a ustedes mismos. Pero es una horrenda experiencia. Y es por eso que yo puedo decirles que el robo o el hurto no tiene nada que ver con lo material. Tienen que ver con el daño que se le hace al prójimo. Amén. Y usted me podrá decir, pero ¿por qué usted me está hablando de este mandamiento? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Acaso yo soy un ladrón? Sí, pero quiero que me permita exponer algunos comportamientos relacionados con la violación de este mandamiento y que nos podamos examinar a través de ellos. Tengo una lista y podríamos empezar con aquellos que por la gracia de Dios tienen empresa, tienen empleados y no pagan a los empleados lo que deben de pagarle o dejan de pagarles, o deducen los montos del seguro social y no los pagan. Negocios fraudulentos, falsificar dinero, no pagar impuestos al Estado, contabilidades falsas, cobrar más del valor de las cosas sabiendo nosotros el valor que tienen, dejarnos el vueltillo, dejarnos el vuelto. En el trabajo hay muchas maneras de robar, perder el tiempo, dedicar tiempo laboral a otras actividades, llevarnos cosas que podríamos pensar que son insignificantes, como un lapicero, una regla, un borrador, X, lo que haya en su trabajo. Pensamos que de por sí no tiene ningún valor, pero nos están llevando a cometer este pecado. Tomar cosas que están por ahí y al parecer no son de nadie y no preguntamos nada, porque al parecer no son de nadie. Tomar cosas que al parecer no tienen valor, pensando que su propietario tiene mucho y que uno menos no se va a dar cuenta, porque tiene tantos que no se va a dar cuenta. Tomar cosas sin informarle al dueño, diciendo, después le digo, pero resulta que nunca le dije. Otro comportamiento, no pagar nuestras deudas. Hermanos, eso nos lleva a la violación de este mandamiento, no pagar nuestras deudas. Hay alguna práctica muy común y que no la consideramos robar, y es pedir cosas prestadas y no devolverlas. Por ejemplo, los libros. Yo me prometí hace mucho tiempo, hermanos, no me pidan un libro porque no lo voy a prestar. La gente no devuelve esas cosas, libros, herramientas, lo que sea. Pedir cosas prestadas y no devolverlas también es robar. Los inquilinos que alquilan una casa roban a sus dueños cuando causan daños a la propiedad sin razón y no se hacen responsables. Los que compran o reciben artículos que saben que son robados, eso es muy común. Ahora si usted quiere un buen celular pero a bajo precio, ya usted sabe a dónde conseguirlo. Eso es robar. En la iglesia, hermanos, en la iglesia también pasan cosas. Tomar cosas de la iglesia pensando que usted puso para comprarlo. Llevarse cosas de la iglesia como las flores, las plantas del jardín, una silla, productos de limpieza, papel higiénico, comida de los niños, materiales de los niños. Y usted me dice, ¿cómo? ¿Eso pasa aquí?
tristemente, hermanos, pasa aquí en nuestra familia, en nuestra comunidad cristiana El Faro. Hay algo más que también pensamos que no sería robo, pero es cuando decimos cosas falsas o un chisme de un hermano. Dice, ¿cómo? ¿Qué tiene eso que con robar? Quiero decirle que aparte de ser calumniadores y chismosos, también se es ladrón cuando se habla de un hermano a las espaldas y un chisme. ¿Por qué? Porque le estamos robando la honra y la dignidad de esa persona. Y es algo que no hemos tomado en cuenta. Y la lista podría seguir, y hay mucho en qué meditar. Amén. Pero también quiero decirles que robar a otros no es el único principio en este mandamiento. Porque muchas veces las personas se les olvida que Dios es el dueño de todo, el Señor de todo, el propietario de todo, como lo dice Ageo 2:8. Y existen maneras de robarle a Dios. Y esto es serio y delicado, hermanos. Yo solo expongo dos. El primero, robarle la gloria a Dios, la gloria que a Él le pertenece. Cuando usted y yo nos jactamos de nuestras habilidades, de nuestros dones y nuestros talentos, y qué carga, ¿no vio cómo me fue? ¡Qué carga! Y no reconocemos la gloria del Señor sobre esas cosas. Cuando reconocemos o le damos mérito a la ciencia, a la educación o a la mente del ser humano para todo logro, y no estamos dando la gloria que Dios merece. Eso es una forma de robarle a Dios. Y la segunda es robarle a Dios en lo material. Quiero leer para usted Malaquías 3. Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Y con una exclamación Dios responde, ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. ¿Qué pasaje más fuerte? ¿Qué pasaje más fuerte? Y a la luz de este pasaje queda clarísimo que el no darle a Dios lo que le corresponde es robarle. Hermano, y discúlpeme porque no puedo decir una palabra bonita para esto, pero es robarle. Y eso nos hace quebrantar este mandamiento. Quizás creamos que este mandamiento que prohíbe hurtar no tiene ninguna relación para nosotros los cristianos, pero debemos abrir los ojos al hecho de que sí aplica también para nosotros. Quiero hacerle 3 preguntas para reflexionar en esto. Número 1, ¿seguimos tomando por poco el dar o no darle a Dios lo que le corresponde? ¿Tiene la iglesia que estar despertando la motivación de los miembros que han gastado su dinero en ellos mismos en lugar de haber honrado a Dios con sus diezmos y ofrendas? ¿Estamos robándole a Dios aquello que lo honra como el dador de todas las cosas? Es tiempo de que consideremos seriamente el 8º mandamiento. Nuestra vida eterna depende de cuánto obedezcamos su palabra. Y 1 Corintios 6:9 dice que ningún ladrón entrará en el reino de Dios. Y aquí no dice que el que robó más, el que robó menos, el motivo del por qué robó. Dice, ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Pero creo que si hoy hemos reconocido en nosotros alguna de estas faltas y venimos a Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y si hemos reconocido alguna de estas faltas, podamos tomar la decisión hoy de separarnos de ella. Amén. ¿Toma usted este reto espiritual? Amén. Y vamos con el 10º mandamiento, no hurtarás, Éxodo 20:17.
Este 10º mandamiento casi siempre es la base de los demás, porque la codicia nos puede llevar a robar, a matar, a adulterar, a mentir, es decir, a quebrantar el resto de los mandamientos. La palabra codiciar significa desear, valga la redundancia, con un deseo intenso. En el Nuevo Testamento esta palabra es traducida generalmente al español como avaricia, y por lo tanto los que se caracterizan por ella son avaros. Y se refiere, escúcheme bien, al deseo de tener siempre más, de tener aquello que creemos que nos hace falta. Entonces, la palabra avaricia y codicia son sinónimos y puede usarse tanto negativamente como positivamente, porque qué positivo es anhelar las cosas que nos convienen y las cosas que son lícitas, ¿sí? Pero aquí en este mandamiento tiene su sentido negativo. No se refiere a la prohibición de tener bienes, sino que se refiere al estado mental y del corazón que mantiene un anhelo, un deseo y un afán por las cosas materiales. Y ahí tenemos que empezar a revisarnos. Y quiero exponerle entonces 6 puntos o efectos que trae, 6 peligros, que trae la codicia. En primer lugar, siempre hay un peligro espiritual en los tesoros terrenales. Los tesoros terrenales pueden ser cualquier cosa que para usted cobre valor e interés. Por lo tanto, pueden traer un poder sobre nuestro corazón. Y entonces nos hacen perder la perspectiva del por qué estamos aquí. Y entonces ponemos lo material y lo temporal en primer lugar y dejamos lo espiritual y lo eterno en otro plano. Quiero que vaya conmigo a Mateo 6, 19, 21. ¿Lo tienen? Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y el poner nuestro corazón en los tesoros terrenales nos va a debilitar como creyentes. Y tenemos que tener mucho cuidado. Número 2, la codicia nos convierte en idólatras. ¿Por qué? Porque de alguna manera empezamos a adorar a las cosas de este mundo. Y nos olvidamos que tenemos un propósito diferente al de tener chunches y chunches y chunches y chunches. Se nos olvida que hemos nacido con un propósito especial para Dios, pero muchas personas empiezan a poner sus ojos en las cosas del mundo y creen que los recursos, que las esperanzas, que sus propósitos de vida están solamente aquí. Y se nos olvida que no. Número 3, puede convertirse en una adicción. Y es que vivimos en un mundo en donde la mayoría de las personas se han abocado al materialismo. Han puesto nuevamente sus ojos sobre las cosas y se han olvidado de lo espiritual. Y esto trae una mentira, porque los que tienen, entre comillas, poco, piensan, es que si yo tuviera, es que si el sueldo fuera un poquito más alto, es que si yo tuviera, poniendo sus esperanzas en las cosas del mundo. Y aquellos nuevamente que entre comillas tienen más, a veces quisieran un poquito más, un poquito más y un poquito más y un poquito más. Esto es una trampa, es un engaño. Número 4, casi siempre viene a nosotros disfrazada, porque viene a nosotros como una necesidad.
Y en el mundo en el actual que vivimos, casi todo es una necesidad, ¿cierto? Y aquí hablo por nosotras las mujeres. Tienen que haber hombres así, pero hablo por nosotras las mujeres. Pareciera que todo se ha vuelto una necesidad. Necesito una blusa de todos los colores, me hace falta el arete rojo, me hace falta el arete negro, me hace falta el arete plateado. Lo necesito, lo necesito, lo necesito. Yo me pongo de primera, pecadora yo. Pero tenemos que tener mucho cuidado y poder definir hasta dónde termina la necesidad y dónde empieza la codicia. Debemos tener cuidado en cuanto a esto. El consumismo y el materialismo han venido a minar nuestras vidas. Nos asedia el consumismo. Vuelvo a decir, nos asedia el consumismo y caemos en las trampas. Es que está en oferta. Está en oferta. Sí, yo me declaro, aquí está mi familia y saben. ¿Cómo voy a desperdiciar esa oferta? ¿No ve que siempre lo he necesitado? Siempre lo he necesitado. ¿No ve ahí donde me lo pusieron? Y bueno, los hombres tendrán también sus formas, ¿verdad? Mire la herramienta. Pero ya tenés no sé cuántos cubos, pero esos son los que me hacen falta. No sé, ustedes los hombres, ¿qué podrán poner ahí? Pero quiero decirle que no existe codicia o avaricia cuando cubrimos necesidades físicas básicas como la casa, el alimento, el vestido, la salud. Pero lo demás será necesidad. Saben, hermanos, y yo creo que ustedes lo saben también, en nuestros tiempos hay personas con serios problemas con las tarjetas de crédito. Serios problemas, porque han caído en la trampa de que para qué negarse a lo que quieres si después lo pago. Pero después viene el lloro y el crujir de dientes cuando no podemos pagar esa tarjeta de crédito. Y hay personas con seriosísimos problemas con esto. Debemos ser conscientes de este mundo en el que vivimos, donde el materialismo y el consumismo nos asedia y podemos caer en la trampa. Número 5, siempre nos conduce a fijarnos en los demás. Cuando usted abrió Éxodo 20:17 hay una lista. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y nos preguntamos, ¿y por qué hace esa lista? El tema es que la codicia siempre nos conduce a fijarnos no en el bienestar o en lo bonito del prójimo, sino en lo que el prójimo tiene y yo no tengo. Siempre vamos a ver lo que nos hace falta. Nos hace fijarnos en la esposa del prójimo, en el asno del prójimo, que en estos tiempos podría ser como el carro, algo así, el asno del carro. Y empieza en su corazón a preguntarse, ¿por qué esa persona tiene más que yo? ¿Por qué se ve como más feliz? Y empieza a minar nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra autoestima y nuestro valor personal. Y empieza esa persona, oye, es que si yo tuviera el esposo que tiene la pastora. Ay, es que si yo tuviera la esposa que tiene el pastor. ¿Sí? Y usted le pone ahí el si yo tuviera que usted quiera. Es que si yo tuviera ese carro y no tuviera que pegarme esas caminadas. Ah, es que si yo tuviera el sueldo, es que si yo tuviera. Hermanos, tengamos cuidado con eso si yo tuviera. Número 6 y último punto, nos impide poder compartir con otros lo que tenemos. Y este es un punto esencial. Porque la persona que no puede compartir, porque dice que no tiene que compartir, es codicioso. Aquella persona que dice, pero
Es que me ha costado mucho. Tengo en la alacena lo que necesito para el mes. ¿Cómo yo voy a entregar esto? Tenemos en la palabra de Dios un maravilloso ejemplo de esto y lo encontramos en Lucas 12, 16, 18. El ejemplo del rico insensato. Este hombre solo pensaba en acumular y guardar para sí. Y pasaba pensando y pensando en cómo agrandar sus graneros para el futuro. Y ya me lo imagino haciendo cuentas. Esto me alcanza para el 2018, este para el 2019. Necesito empezar a hacer un granero para el 2020, para el 2021. Pero es confrontado con una palabra que el día de hoy también Dios nos recuerda y dice en el versículo 15: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una gran palabra. Hermanos, en estos 6 puntos logramos ver cómo la codicia pone en severos peligros la vida espiritual del creyente. Y usted podrá estarse preguntando y diciendo, pero entonces, ¿de qué manera busco la prosperidad en este mundo sin caer en la codicia? Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Si anhelamos nuestra prosperidad nuestra prosperidad terrenal más que la espiritual, como lo dijo Jesús en Mateo 16, 26, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? No. Entonces, hermanos, la pobreza no es un pecado. La riqueza tampoco es un pecado. Lo que cuenta es la actitud del hombre con lo que posee o con lo que no tiene. Ahí está el problema. Para concluir, quiero decirle por qué ambos pecados son un problema del corazón. Tanto el que hurta como el que codicia. Saben, ambos tienen un corazón lleno de incredulidad y lleno de ingratitud. Y mientras el pastor va pasando, número 1, un corazón lleno de incredulidad porque desconfía en la providencia de Dios en todo tiempo y piensa que Dios no va a poder proveer en el desierto como el pueblo de Israel, pero Dios puede hacerlo. Cualquier cosa de la que usted tenga necesidad en el tiempo de Dios, Él puede proveerle. Número 2, un corazón lleno de ingratitud y un corazón descontento que ha perdido la capacidad de ver las bendiciones que usted tiene y solo se pasa fijando en las que no tienen. En todo lo que el hermano tiene, pero que yo no tengo. Por lo tanto, ambas, la incredulidad y la ingratitud, nos llevan a un corazón codicioso. Para terminar, quiero que abra su Biblia en Primera de Timoteo 6, del 7 al 10. Dice: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero, y yo pondría el amor a las cosas terrenales, son la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hoy, hermanos, podemos examinar nuestra vida y considerar estos 2 mandamientos más, el no hurtar y no codiciar. Y yo le pregunto, y puede reflexionar ahí donde usted está, ¿cómo está nuestra vida en relación a estos 2 preceptos? ¿Y cómo está nuestro corazón?